Bueno, damos gracias al Señor que estamos esta tarde aquí. Este es el día martes, el día del seminario. Esta es la clase número 13. A muchos no les gusta este número, pero no lo pueden quitar del orden. Tiene su sentido. Y siendo la clase número 13, quiero anunciar que la próxima clase, pues, a lo mejor Tere usa un poquito más de tiempo y tal vez terminemos en la próxima clase. Como quiera, seguimos aquí indagando y participando de lo que el Señor nos ha dado. El énfasis de este seminario ha sido, voy a recordar un poquito, el tiempo profético. El tiempo profético está, eso parece una redundancia, pero está profetizado. Aunque es el tiempo de los profetas, los hijos de los profetas, el tiempo del profeta. Entonces aquí en este en esta proyección que tengo aquí detrás, el proyector está diciendo ahí que esto se divide en tres partes y nosotros tenemos que estar bien seguros de que el llamado que Dios nos está haciendo para este día tiene que ver con algo que podemos entender de afuera, o sea, lo que Dios está haciendo afuera, lo que está haciendo dentro de nosotros y lo que quiere de nosotros. Fíjense bien. Creemos que depende de la revelación que tenga Dios para cada uno, que tenemos nosotros una tarea que hacer, y puede ser que la tarea que tenga yo sea diferente a la tuya, pero eso está engranado en tal forma de que ninguno está aparte. Todos estamos bajo el mismo espíritu y la misma proyección, o sea, lo que quiere el Señor. Recordemos que hay algo que tiene que hacer el Señor con nosotros. Hay algo que tenemos que hacer nosotros con nosotros y que tenemos que hacer también nosotros para otras personas. Entonces es un trabajo bastante completo, en el sentido de que no hay espacio para, digamos, pensar en otra cosa que no sea glorificar al Señor. Y depende de que nosotros podamos entender bien para poder hacerlo bien. O sea, David decía que los cantores debían tocar bien y hacerlo con júbilo y que lo hicieran bien. Entonces, todo trabajo que nosotros tengamos, ya sea para nosotros y para otras personas, y en fin, todo lo que tiene que ver con el reino de Jesucristo, debe ser un trabajo serio, equipado por el Espíritu de Dios, y sobre todo la parte que nos corresponde, que es la voluntad nuestra. Nuestra voluntad es muy importante en todo esto, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Yo no puedo mover mi voluntad a bendecir. Yo puedo decir, alma mía, bendice a Jehová, pero si no estoy de acuerdo o si no tengo la seguridad de que lo que yo estoy mandando a hacer a mis brazos, a todo mi ser, es lo que estoy recibiendo de Dios en nuestro espíritu, en mi espíritu, mejor dicho. Entonces, bueno, pues necesitaríamos 3, 4, 5 seminarios, necesitaríamos la semana completa para ver, pero hemos sido pacientes y hemos dejado que el Espíritu de Dios vaya acomodando. Y creo que ha salido algo que nos ha traído a nosotros enseñanza, a mí personalmente y a ustedes, y estamos agradecidos al Señor por ello. Entonces vamos esta noche, vamos a participar va a ir un poquito acerca vamos a tocar algunos puntos que hemos dado en la semana. Tal vez usted no estaba el domingo, pero el domingo tuve una clase un poquito extensa de muchas cosas, pero son bases para tomar, es como un panorama general, y entonces pues de ese panorama general tomamos lo más importante, los paradigmas, los puntos importantes de que se encuentran en lo que debemos, y eso, bueno, lo hacemos a través del Espíritu de Dios. Bien, ahí tenemos entonces que el sistema, o sea, el tercer día está bajo tres capacidades de un mismo espíritu, y las capacidades sabemos que tienen que ver con el hombre, o sea, el hombre es el instrumento de Dios. O sea, el Señor tiene aquí sus pies, que son los pies nuestros, tiene sus manos, que son nuestras manos, y tiene también su establecimiento, que es todo nuestro ser. Si
vamos a ver de dónde se basa este entendimiento. Recordemos que cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, ellos le preguntaron que si Elías había venido. Y Jesús le dijo que sí, que había venido, y que hicieron con él todo lo que quisieron, y que este Elías era Juan. Entonces, ¿por qué Juan dice que él no es Elías y Jesús dice que sí es Elías? ¿Habrá una diferencia, habrá una contradicción en lo que está escrito? No hay ninguna. Simplemente que las personas que fueron a buscar a Juan allí al desierto, mejor dicho, al Jordán, y que se encontraron con él, ellos iban con un entendimiento, una capacidad, y le hicieron específicamente 3 preguntas. Y esas 3 preguntas fueron: ¿eres tú Elías? Y tal vez nosotros no sabíamos muchos años atrás por qué le estaban preguntando eso. Pero por su gracia, el Espíritu de Dios nos ha mostrado, y ha mostrado a mucha gente en el mundo, a miles de personas, millones, de que eso tiene un sentido espiritual. Es como toda la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo está envuelta en Salmos, en los profetas, en la ley, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, todo. Pero no se puede recibir o no se puede entender si no es a través del Espíritu Santo. Y aquellas personas que estaban preguntándole a Juan fueron enviados, ni siquiera dieron la cara los maestros de la ley, aquel sistema sacerdotal que tenía en aquel momento el pueblo de Israel, porque ellos habían adquirido un autonomismo. Ellos eran autónomos, quiere decir, ellos no se guiaban por el Espíritu de Dios. No había ninguna conexión entre lo que ellos tenían. Ellos tenían simplemente su futuro estaba basado en las enseñanzas sin el Espíritu, lo que habían interpretado, porque se recuerdan que desde el tiempo de Isaías, que fue el profeta que dijo: ustedes dice el Señor, ustedes me han desechado. Ustedes tienen unas fiestas que son las de ustedes, no son las mías. Mi presencia no está aquí en medio de ustedes, porque ellos simplemente tomaron todo lo de Dios y el orgullo del hombre, y el hombre se puso en el lugar del Señor. Y tanto que inclusive el mismo sacerdocio llegó a discutir estas cosas. Lo vemos cuando Nicodemo, por ejemplo, fue a Jesús. Dice: sabemos, Nicodemo no habló por él solo. O sea que ellos sabían que por las cosas que Jesús estaba haciendo había venido de Dios, pero no podían ubicarlo. No había profundidad, el entendimiento, la capacidad de profundidad, la capacidad espiritual para entender que era el tiempo de la visitación de Israel. Y esto trajo por consecuencia que se cumpliera lo que dijo el profeta: hablaré a este pueblo con palabras y ellos no van a entender. Es lo que significan las parábolas. Las parábolas son como podemos decir, son historias, cuentecitos que tienen que ver, como los otros días, tienen que ver con el sol, tiene que ver con el aire, con el agua, con la tierra y con la vida. Son los 5 elementos. 4 es la tierra, los 5 elementos que vimos en la clase pasada, que envuelve todo lo que es la creación. Y recordemos que esto es un trabajo que Dios está haciendo porque está planeado antes de la fundación del mundo. Esto es, han pasado miles de personas por la tierra, millones de personas, 175 mil millones de muertos ha habido, dicen los que saben sacar esas cuentas. ¿Ve? Para 7.500 de personas que están vivas según la carne, o sea, vivas respirando en carne, ¿no? Imagínense qué cantidad de personas. Y bueno, son tantas cosas que tenemos que preguntar a Dios y tantas cosas que tenemos que recibir, que dijo un hombre: si son tanta cantidad de personas, sacó la cuenta y dijo, si es en el juicio que dice la religión que va a pasar y que tienen que pasar por el trono de Jesús, que cada una de esos muertos, de esas personas, hayan sido sacadas del infierno, hayan ido llevados allí,
en resurrección, porque dice que tenía que estar en resurrección. Y entonces tiene que pasar cada medio minuto, por lo menos para revisarle el chart, ¿no? Para revisarle el expediente. Entonces, en lo natural, harían falta unas 3.000 años para terminar con el último de los 175.000 millones. ¿Qué les parece? Entonces con ese mensaje nos conviene no ser uno de los primeros, ¿no creen? Nos conviene ser el último. ¿Ves? Yo vengo luego, le decimos, yo vengo luego. Porque es una cosa, y vaya, que no se puede entender o no se puede recibir así de una forma natural. Entonces, todas estas cosas, dentro de todas, ¿qué es lo más importante ahorita? Bueno, primeramente que estamos en el tercer día. Segundo, que en el tercer día hay un orden de trabajo de Dios. Y hemos leído muchas veces que no hará nada el Señor sin darlo a conocer a sus siervos los profetas. Pero ¿qué pasa? Imagínense que nosotros nos pongamos a pensar que Dios nos quiere como profeta. Óyeme. Entonces, ¿quién es el profeta? Si nosotros estamos bien unidos con nuestro Dios y tenemos un solo espíritu, el espíritu de Dios y nuestro espíritu forman un solo espíritu, pues entonces ¿qué pasa? Que lo único que hace falta para que el profeta aparezca es que el Señor hable por nuestra boca. Pero cuando la boca de la voz de uno clama en el desierto y vemos quién es, vemos que es Elías. Y Elías tiene que venir, según dijo Jesús, a aquellas personas que bajaban con él, a esos 3 discípulos. Elías tiene que venir a restaurar todas las cosas. Ahora, díganme ustedes que están aquí esta noche y los hermanos que tal vez nos estén mirando, digo los hermanos que nos están mirando y que tal vez nos oirán o participarán de este video. Entonces, díganme realmente si necesitamos de verdad restaurar todas las cosas. Y yo empiece por mí. Si somos honestos con el Señor, pues vamos a pedir entonces que nos restaure. Cuando decimos restauración de todas las cosas, tenemos que ver que ese es el ministerio de expresión. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Fíjese que ni siquiera era la persona. Dice, después de mí viene uno que era primero que yo. ¿Por qué? Porque es más importante, porque ese es el primero. Era antes que yo, es mayor que yo. Dice, y ese, pues, os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea que inmediatamente Juan señala cuál es el ministerio de Jesucristo. Y en ese libro también del Evangelio dice que Jesús no bautizaba, que eran sus discípulos los que bautizaban. O sea, inclusive había un discipulado de Juan y había un discipulado de Jesús. La diferencia entre los dos discipulados es que los dos hacían una iniciación en agua, muerte y resurrección, como la tuvo también Jesús, y se sometió al orden y a la justicia de Dios junto con Juan, pero la diferencia entre el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. O sea, Juan hablaba, la gente recibía el Espíritu por haber escuchado, o sea, participaban de aquella palabra y entonces decían, realmente somos un pueblo privilegiado y necesitamos volver al Señor. O sea, necesitamos hacer esto. Y él daba las pautas. Él daba las pautas a seguir como palabras de sabiduría, venían ahí con problemas y todo, y él inmediatamente, pues, estoy hablando de Juan, ¿no?, el Bautista. Y entonces inmediatamente, pues, aquellas personas, al arrepentirse, lo que tenían delante para cerrar ese pacto con Dios de arrepentimiento era bautismo y resurrección. El caso de Jesucristo, primeramente cuando Juan lo vio y dice, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? ¿De qué te vas a arrepentir tú? Si tú eres que me tienes que bautizar a mí. Entonces Jesús le recuerda a él que hay algo que tiene que hacer para que se cumpla la justicia de la ley. Cuando habla de justicia, habla del cumplimiento de la ley. Y la ley establece que tendría alguien que cumplirla completamente, para entonces ser quebrantado o ser matado por la misma ley. Así que los dos entonces hicieron su parte. Juan, la parte de meterlo en el agua, y Jesús la parte
de ser introducido. Pero ¿qué pasa? Que la introducción de Jesús en el lago, ese bautismo, dio paso realmente a un hombre que era uno con Dios, a Dios que era uno con el hombre. O sea, Dios y el hombre mostraron su rostro, mostraron, el Hijo se mostró, y cuando el Hijo se mostró, pues el Hijo entonces comenzó su ministerio. Antes de ese día, todo lo que había en Jesús estaba escondido, estaba su deidad escondida, tuvo que ser ayudado por sus padres, tuvo que ser enseñado por sus padres, tuvo que ser arropado, con las ropas de un, tú sabes, de pañales, y ustedes saben, tuvo que ser enseñado en la ley, tuvo que ser librado de Herodes, tuvo que ir a vivir a las oscuridades de Egipto, tuvo que venir en ese viaje cuando Herodes murió, en fin, y tuvo que asistir a la sinagoga como aquella vez que asistió en su ministerio, y que ellos estaban deseosos de ver al hijo de José y de María, ¿ves? Como se decía, y entonces pues fue ya como el rabino, el maestro, y también como el Hijo de Dios, mostrando las capacidades que tenía. Bueno, sabemos que esto es muy importante porque todo ese recorrido lo hizo, y todo ese escenario fue en el Jordán. En el Jordán pues viene Jesús ahí y bautiza y comienza su ministerio de 3 años y medio. Hace su viaje a buscar los discípulos a Galilea. Quiero que tengan en cuenta que Galilea está entre la entrada o sea, en lo que es donde comienza el río Jordán, el río de muerte, el río que representa al hombre. Las aguas representan las almas de los hombres, ¿ok? Y entonces ese mar de Galilea está como por la mitad. Y ese mar de Galilea es Galilea de los gentiles, o sea que todo está lleno de símbolos, está lleno de una actividad tremenda donde ocurren todas esas cosas, y nosotros, el libro de Juan pues nombra mucho de esta actividad. Y termina toda esa actividad de su ministerio, termina en el monte Hermón, o el monte de Sión, donde entonces allí él está con los discípulos, los 3 discípulos que lleva, su rostro comienza a ser iluminado, sus vestiduras se ponen blancas también, y aparecen Moisés y Elías. Fue allí entonces donde ellos hablaban de su partida, donde ya se había cerrado el tiempo, ya de todas las cosas que había hecho, y entonces ya le faltaba poquito tiempo para ir a Gólgota, ir a la cruz y ser sacrificado como el Cordero de Dios, para poder dar alimento y comida a toda la humanidad y salvar a toda la humanidad. Jesucristo murió por todos. Lo que nosotros necesitamos solamente es ser dirigidos por el Espíritu de Dios, para entonces poder dar una palabra exacta como Dios quiere que la dé, como lo hacía Juan. Y cuando entonces nosotros tenemos ese llamado, esa capacidad, o tenemos que cumplir eso, nos encontramos entonces en el Espíritu de Cristo, funcionando como ¿quién? Como Elías. Elías tiene que venir a restaurar todas las cosas. Entonces, todo este recorrido que hemos hecho en apenas 10 minutos nos lleva a nosotros a encontrarnos de regreso con Jesús. Y ahí, como los discípulos les preguntaron, también nosotros le preguntamos al Señor: Señor, ya vino Elías, ¿qué está pasando? Bueno, Elías es Juan, pero ¿cómo es que era Juan si Juan dijo que no era Elías, que él no es Elías? Bueno, porque ellos buscaban al Elías carne y sangre, que un día el Señor se lo llevó en el carro de fuego, y entonces que ellos desde entonces lo buscaban desde el tiempo de Eliseo, y que Eliseo mismo, ya aburrido de tanto que lo tenían, que dijo: bueno, está bien, búsquenlo, sigan buscando si quieren, no va a aparecer, pero bueno, búsquenlo. Y entonces pues quedó la doctrina o la enseñanza de que en cualquier momento vendría Elías. ¿Por qué? Porque ellos sabían mucho más de muchas cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, en la noche de hoy, nosotros vemos que este ministerio tripartita de Elías, el profeta, que es donde está en Hechos 3:29, dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Estamos incluyendo el Espíritu de Cristo, que aunque sea
venga para restaurar todas las cosas, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos entre una salvación tan grande y una revelación en nuestro espíritu de Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es realmente decir, bueno, realmente Dios ha sido tan bueno, nos ha dado tanto y necesitamos realmente arrepentirnos de nuestro propio andar. Arrepentirse significa ir en una dirección, darnos cuenta de que estamos equivocados y entonces ese es arrepentimiento. Y entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la dirección? La dirección entonces la da en obediencia para que obedezcamos el Espíritu de Dios. Bueno, pues en Hechos 3, 19, 21 dice eso, que nos arrepentamos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Dios envía a Jesucristo, el cual es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de restauración de todas las cosas. ¿De qué significa esto? Que cuando ustedes están escuchando ahí alguna, no, que Jesús viene en cualquier momento, que viene en las nubes, que viene en caballo, que viene en caballo blanco, que viene con hasta me dijeron que tenían hasta un tatuaje en la pierna, y que por eso la gente se tatuaba, ¿sí? Entonces, imagínate, cuántas y cuántas doctrinas que hay, que si nos arrebata, que si nos vamos, y hace mucho tiempo estábamos en el Instituto Bíblico y el pastor pues dio todas las cosas que tenía que ver, y yo lo dibujé, y tenía 3 arrebatamientos. Y yo le presenté y dije, mira, esto fue lo que usted dio, todo el dibujo. ¿Y cómo 3 arrebatamientos? Sí, usted habló de 3 arrebatamientos. Y esa fue toda su clase. Entonces ya no dio más esa clase. ¿Ve? Pero sí, todo lo que nosotros hablamos se puede escribir, se puede dibujar. ¿Sí? En los tiempos de que mi papá era enfermero, allá había un loco que él dibujaba, pero no dibujaba animalitos ni nada. En los hospitales había una celda y ahí se metían a los locos. Y el loco pues simplemente dibujaba los chiflidos. Él no hablaba, él chiflaba. Entonces, ¿qué hacía? ¿Sí? Está simpático. Pues mire, que nosotros hacemos por el estilo. Él lo único que hacía era dibujar los chiflidos. Y nosotros, lo que vemos dibujado, eso hablamos, lo hacemos al revés. ¿No es cierto? Lo que vemos en nosotros, lo que nosotros pensamos, eso lo estamos viendo. Y inmediatamente pues comenzamos a hablarlo. Bueno, como quiera, dice que la Escritura que nuestra voz es una pluma de escritores, que es una pluma bien refinada. Y de eso se trata, que nosotros podamos entender qué estamos haciendo y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo más pronto que lo pongamos por práctica, tenemos ya 12 años dentro del tercer día, tenemos 16 años dentro del tercer día por la cuenta del verdadero nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿cuánto más vamos a seguir esperando? Algunos de ustedes no son tan jovencitos como para llamarles teenagers en este día. Algunos sí son un poco teenagers. No veo a nadie en particular, pero no hay tiempo. El tiempo depende del Espíritu de Dios. Nosotros estamos entendiendo que nosotros vivimos en el Espíritu en un presente eterno. Y el presente, lo que nos da a nosotros el tiempo es exactamente los propósitos que Dios tiene con nosotros. Porque si no tuviera propósito conmigo, pues ya no estaría aquí. He tenido accidentes grandes y algunos de ustedes también. ¿Ve? Y he tenido accidentes donde el Señor nos ha librado. Entonces, si estamos vivos porque todavía quiere que usted haga algo. Es hermoso, el mensaje del reino es un mensaje de actividad. El día de más actividad fue el día de la resurrección de Jesucristo. Todos los discípulos corrían, las mujeres iban para allá, todo el mundo estaba... no había celulares y todo el mundo se enteró. Sí, era un día de actividad. Entonces yo veo que la resurrección es un día de actividad, el tercer día es un día de una actividad tremenda. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, en ese capítulo 3 del libro de Hechos dice que el que no escuchare, él va a mandar un profeta. Y está en el Nuevo Testamento para que no haya duda de que es algo que todavía no se ha cumplido. Dice que él mandaría un profeta para que todo aquel que en el pueblo de Dios, si alguno no le escucha, será desechado. ¿Desechado de qué? Desechado de la salvación no puede ser, porque Jesús murió por todo. Desechado de ser un sacerdote o de ser un ministro, no, tampoco, porque el Señor, bueno, no tiene sentido. Desechado de ser uno del cuerpo de Jesucristo.
Entonces, lo que significa esto que el ministerio del profeta en nosotros es escuchar a Dios. O sea, escuchar la voz del Señor. Y de escuchar la voz del Señor tuvimos como 1, 2 o 3 clases. Y yo creo que fue poquito, pero todavía nosotros podemos repasar un poquito más. Usted en este día, esta noche, ayer, mañana, usted va a participar de la voz del Señor. Mucha gente piensa que Dios va a hablar, o que el Espíritu de Dios está hablando a través de, oye Pablo, pórtate bien, o siéntate tranquilo, o tranquilízate. Fíjese que no habla así, habla en lo que nosotros entendamos. Cuando usted entiende algo es que Dios está hablando. Y cuando nosotros entendemos, pues es que Dios habló. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos por el testimonio del Espíritu. Y dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que el trabajo que tiene el Espíritu de Dios desde el día que vino en Pentecostés es ser uno con nuestro espíritu y tomar de lo del Señor para que seamos parte de ese cuerpo, si somos llamados a ser parte de ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo de Dios. O escuchar al Señor, eso se escucha, toda la vida lo hemos escuchado. Pero tiene que haber alguien que diga, usted ha escuchado al Señor Jesús, el Señor Jesús te dijo esto. Y ese es un profeta, el que revela quién es el Señor. Como decía en la clase pasada, el Espíritu Santo no es una paloma que está ahí. El Espíritu Santo es más que eso. No es el poder de dinamita, es más que eso. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Es más que el impulso para los profetas, no. Es una persona. Y es una persona que marca la dirección del propósito de haber creado Dios al hombre en la tierra, de haberle soltado el paraíso, de haberlo sacado de ahí, de haber puesto la espada que se revolotea por todos lados, de poner los querubines allí. En fin, la razón de por qué estamos aquí esta noche es por un hombre. De su plenitud tomamos todo. Y estamos en este negocio porque el Señor nos trajo este negocio. No nos trajo a ser grandes hombres de grandes renombres ni nada, aunque si Dios te da eso de ser un hombre, pues tú lo cumples. Al Papa le dio ser un hombre de renombre y lo señaló, y él tiene que hacer su trabajo. ¿Ves? Pero el trabajo nuestro no es un trabajo, es un trabajo señalado por Dios, ungido, que eso significa unción, ungido, pero es trabajando para ser hijos, para que se cumplan las cosas que tienen que ser restauradas en cuanto al ministerio de Elías, para que entonces en el ministerio del profeta nosotros podamos entonces ser edificados, y en el ministerio entonces de Cristo o el Mesías podamos entender que Él es el Rey de toda la tierra y podamos participar de ese reino, el Rey de toda la tierra. Está bueno recordar de que Jesucristo no viene a reinar, sino que Jesucristo está reinando. Viene a poner todos los enemigos debajo de los pies y viene a establecer su reino. El reino de los cielos se ha acercado, lo dijo Juan. El reino de los cielos se ha acercado, lo dijo Jesús. ¿Cómo el reino de los cielos se ha acercado? Porque eran personas, tanto Jesús como Juan, que entendían y participaban de lo que el Padre le dio a hacer y le dio a funcionar. Y eso es lo que enseñaban a sus discípulos. ¿Ve? Y lo que enseñaba a sus discípulos, lo que enseña el Espíritu de Dios ahora es exactamente, es el tiempo de un discipulado de Jesucristo, un tiempo donde no tiene nada que ver con las tradiciones de los hombres, con las iglesias, como le pueden llamar, iglesias organizadas o iglesias sin organizar, no sé cómo ustedes le quieren llamar, con denominación, sin denominación, no tiene nada que ver con eso. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola. Y nosotros no estamos en contra de ninguna iglesia ni de ningún lugar, porque el Señor Jesucristo tiene su gente en todos los lugares. Simplemente tenemos que entender el espíritu, ¿ve? Y entender exactamente qué es la iglesia. Y este es el tiempo de su manifestación y corrección, edificación y todas las cosas. Entonces fíjese qué clase de trabajo más grande. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como Dios te diga. Nos vamos entonces a poner pauta de cómo hacerlo, porque imagínate. Entonces, aquí dice, pues, Cristo, su cuerpo, edificación, su camino. Entonces, Juan dijo bien claro, he aquí, Él, señalándolo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego es la misma cosa, pero una cosa es
el Espíritu Santo para revelarme, para tomar de Él, para hacer mi trabajo en mí, y otra cosa es el Espíritu Santo para quemar todo lo que no es de Dios, todo lo que es hojarasca, heno, ¿ve? Y madera. El Espíritu Santo es el lago de fuego. El fuego está haciendo la obra, está mostrando el amor de Dios, el fuego, está mostrando lo que es la salvación de Jesucristo a toda persona, porque sus planes siguen adelante y él pone su parte y revela su parte. Ahora, así como Jesús, como nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es un hombre y no es solamente una paloma, vamos a ver entonces al Espíritu Santo en nosotros, vamos a ver en todos los símbolos, en todas las cosas que están, y eso nos va a traer a nosotros una mejor comprensión de todas las cosas y vamos entonces a funcionar mejor, excelentemente. ¿Por qué? Porque ya entonces no estamos siendo guiados por lo que es la mente natural. Bien, entonces esta noche, esta es la parte, vamos a quitar esto para que, bueno, sí, eres el camino, bueno, la verdad y la vida usted lo sabe. Bueno, esta noche pues nosotros vamos a ir a una parte aquí de la Escritura, hoy sí voy a leer yo, porque está interesante y yo no quiero, porque se pierde mucho tiempo con dos lecturas. Y estamos abriendo lo que es San Juan, capítulo 1, a unas hermanas por la tarde les pude dar un poquito de esto, pero vamos a verlo nosotros un poquito más amplio ahora. ¿Ok? Como quiera, 8:30, 8:27 minutos, me quedan un poquito de tiempo y vamos nosotros a hacerlo. ¿Ok? No, estamos en Juan, capítulo 1. ¿Ok? Juan, capítulo 1. ¿Lo tienen todos? Entonces vamos a comenzar a leer ahí. Juan capítulo 1, yo voy a cortar un poquito, se divide en 3 partes. Primer día, segundo día y tercer día. Entonces yo voy a tomar el tercer día para ahorrarme lo que pasó en el primero y el segundo. Si ustedes ven, el escritor de Juan tiene algo escondido ahí, pero usted lo lee y parece una historia. Pero en esa historia hay palabras claves. Y esas palabras clave, la palabra clave de este capítulo es día. Usted lo va a encontrar día varias veces. Y en esta palabra clave de día, entonces podemos separar el primer día desde el verso 31 hasta el verso 34. El segundo día en el verso 35, si lo apuntan bien, y pueden dividirlo, hasta el verso 42. Y entonces vamos a leer. Sí, 42. Estamos el del tercer día, del verso 35 al 42. No, ese es el tercero. Ok, entonces nos vamos a ubicar. ¿En qué día estamos en historia? El primer día desde el verso 31. Verso 30 y... Pueden ponerlo del 29 si quieren. Hablando de las cosas que ocurrieron. 29 hasta el 34. Más o menos. Ustedes el Espíritu les va a llevar, les va a enseñar. Ok. ¿Y luego el tercer día? ¿Cómo? ¿Y el tercer día? El tercer día desde el 31. Del 35 al 42. Léanlo y ustedes mismos lo acotejan. 43. El segundo día. Y el tercer día es que ella estaba diciendo, tiene razón. El tercer día es el 43 en adelante. ¿Ok? Entonces es lo que nos interesa a nosotros. Los demás días están interesantes porque está hablando, sí, hasta que termine el capítulo, cuando empieza el 2, estamos en el 1. Ok, bueno, entonces estamos listos. ¿Usted está en qué día está? Está en el tercer día. Es el día de resurrección, es el día postrero. Es el día donde te necesitamos restauración, ¿ok? Es el día donde Elías tiene que venir. Okay, no vamos ninguno de nosotros a pensar que va a venir un platillo volador y va a traer Elías para acá, ¿no? Por supuesto que no. Esto es un trabajo de adentro, ¿ok? Entonces Elías está aquí. Si Jesucristo tiene su reino aquí, tiene su trabajo que hacer. No se ve el reino.
Pero usted puede decir como Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Pero para poderlo decir, tienes que tú que saber entender por qué el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que Dios te dio a hacer? El que me mandó a bautizar con agua, Él me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu Santo. Se está hablando de que Él tenía la seguridad, un hombre que desde el vientre de su mamá fue lleno del Espíritu. Entonces, no hay ningún problema con... Bueno, y si tú participas de Elías en la restauración, pues tú tienes que también tener esto. Nosotros, mire, no somos... no vamos a buscar al Señor Jesucristo como fue buscado por Nicodemo. Nicodemo fue y dijo, sabemos que vienes de Dios, las cosas que tú haces, pero nosotros, en el discurso se lo interrumpió Jesús y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces él dijo, pero ¿cómo nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi mamá? No, entonces Jesús le explicó, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Si es cierto que con nuestro primer nacimiento es por el agua, nacimos como alma viviente. Okay, en el Salmo 29 dice que el Espíritu de Dios se mueve en las aguas. Y las aguas tienen que ver con el alma del hombre. ¿Okay? Y tiene que ver con la creación de él. Entonces, no tenemos tiempo esta noche, pero tenemos ese dato para que nosotros entendamos que el Espíritu de Dios se mueve en todas las aguas, pero hay que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo pues no pudo asimilar hasta que Jesús le pudo explicar, y entonces Nicodemo después vino a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a leer aquí. El siguiente día, día tercero, quiso Jesús ir a Galilea de los gentiles, y dijo entonces, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, no Andrés este que está aquí sentado. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Fíjense, de entrada, ya él parece cubano, habla más. Cualquier latinoamericano le da detalles. No tiene que darle tantos detalles. Oye, me he encontrado al Mesías, ven a verlo. Pero fíjese que esto es para que nosotros podamos aprender. Le está dando a él un dato que inmediatamente ese hombre espiritual, ese hombre tenía abiertos los sentidos espirituales. Y entonces cuando él le da ese dato, no es que supiera, es que el Espíritu inmediatamente dice, no puede venir de Nazaret, el Mesías. Cuando nosotros vimos a Abraham la semana pasada, vimos a Abraham mirando los cielos, pero ¿qué estaba haciendo en su espíritu Dios? Estaba mostrándole sus hijos dentro de él. Le estaba dando la capacidad de ver multitudes de millones, y no solamente eso, vio entonces el zodíaco. Y cuando vio el zodíaco, vio cada casa, vio todo, 24 años viendo el cielo, y pudo poner en orden, por mirar dentro de él en su espíritu, pudo poner lo que el Espíritu le estaba mostrando de cada constelación. Y cada constelación habla de una parte del misterio de Cristo sobre la tierra. El nacimiento de Virgo, una virgen que va a nacer un niño. ¿Ve? Y viene el león de la tribu de Judá, está ahí en Leo. Y cada uno, Libra, la balanza, ¿ve? Ahí se ve la justicia y se ve todo. Y todo. Ahí está todo completamente, está todo lo que nosotros necesitaríamos, y que muchos hombres en el mundo lo vieron también, porque se dedicaron a buscar dentro de ellos, y Dios les abrió. Entonces este hombre Natanael era un hombre como Abraham, un hombre que, vamos a leer ahí como Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. No puede haber engaño si nosotros tenemos el testimonio de Dios dentro de nosotros y somos enseñados por Dios. Pero está escrito eso hace 2000 años, todos serán enseñados por Dios, pero ¿cuándo vamos a comenzar? Entonces esta noche, yo quiero que tú veas algo maravilloso, porque es sencillo, es como el ABC, y lo hemos hecho, hemos sido enseñados por Dios
pero necesitamos saber cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, cuáles son las leyes de armonía que tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios tiene la mente de Cristo, y la mente de Cristo tiene el poder de recibir toda la revelación de todo. Dice San Pablo, las profecías se van a acabar, se cesarán las lenguas, no va a haber ningún tipo de edificación. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Porque ya, ¿para qué? Entonces, esta clase la tenemos aquí esta noche porque nosotros vamos en el camino de perfección del amor y sabemos que ese es el camino que Dios nos ha dado, y en ese camino pues necesitamos todavía profetizar. Profetizar es enseñar los misterios de Dios, es también dar palabras a lo que dijo el Señor. Profetizar es escuchar a Dios a través de la voz del hombre, de los profetas. Bien, entonces dice aquí, estamos leyendo en capítulo 1. Entonces Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Okay? Entonces ven, a ver. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Quién podía engañar a un hombre que cuando le dicen una palabra o le dicen algo como esto? Oye, encontramos al Mesías que es de Nazaret. Ah, espérate, ¡pum! Al momento, no, espérate. De Nazaret no puede venir el Mesías. Está profetizado. Pero así todo, accede y va a ver a Jesús. Y Jesús cuando lo mira dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces Natanael le responde, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea que este hombre Natanael sabía exactamente, como tú debes saber esta noche y todos los días de tu vida, que tú eres conocido de Dios. En lo bueno, en lo malo, en todo. Llevamos al Señor, llevamos estos ojos que están mirándote a ti, está mirándote el Señor a través de estos ojos. No porque sea diferente a ti, porque tú me estás mirando también. Y si dejamos que un animalito por allá, son los que tienen gatico y perrito, no sé cuántos tienen por allá, y nunca han tenido la experiencia de ver cómo te mira Dios a través de un animalito, hágalo. Cuando yo estudiaba, yo tenía mi gatito ahí, y él se sentaba ahí a estudiar conmigo. Me acuerdo de mi maletica y yo miraba, y yo no entendía eso. Yo lo vine a entender el otro día. Y entonces él me acompañaba ahí, todas las noches me esperaba afuera. Yo era gato, en Cuba estaban los gatos afuera, no crean que como aquí, que los tenemos dentro de la casa. Y él me miraba. La mente universal de Dios es la vida. Y la vida en ese gatico estaba expresando hasta el nivel donde él diseñó a ese gatito. El verbo de vida lo diseñó como gato. ¿Y qué mente tiene el gato? ¿Acaso el gato es de Walt Disney, que sabe, que dice, que habla o que...? No. Lo más que hace es maullar a la gente para que le den comida. Y hace su gatería. Pero cada animalito es una expresión de vida. Eso es Dios. Dios está más cerca de todos los que dicen ser ateos y no lo ven, porque son difíciles de corazón, por no decir duros de corazón. Pero se expresa en vida, se ha expresado en nuestra madre con amor y nos ha enseñado el amor, nos ha enseñado, nos activó, porque nosotros hasta 2 años por lo menos no teníamos conciencia del ser. Pero ¿qué nos unía? Lo mismo con el cordón umbilical a la mamá, era el espíritu de nuestra mamá. ¿Y qué hay detrás de ese espíritu de nuestra mamá? Puro amor. Dios está en todas partes. Pero no por decir, no, Dios es un Dios todopoderoso, que es creador del cielo y la tierra, está en todas partes, y nosotros nos ponemos a pensar, está aquí, no, está manifestándose en las vidas, en las capacidades que tiene de vida. Y hoy en día lo está haciendo, y lo que quiere que lo hagamos a través del Espíritu de Cristo, porque tenemos una mente natural, un alma viviente, y estas aguas necesitan ser movidas por el Espíritu de Dios. Estas aguas que componen tu tierra y tu existencia necesita ser capacitada
en la imagen de Jesucristo. Y ese es el trabajo del profeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Natanael? Dice, oye, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué dijo Jesús para que este hombre creyera? No dijo nada, solamente le descubrió su corazón. Pero descubrir su corazón, tal vez usted le puede descubrir el corazón, sus pensamientos de algunas personas. Cuando yo veo los pensamientos de algunas personas, no digo nada, a menos que sean pensamientos bonitos, cuando son feos. Y bueno, eso lo podemos hacer todos. Toda la vida lo he podido hacer, de pequeño. Entonces, este hombre estaba siendo enseñado por Dios, estaba mirando la capacidad interna y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Fíjese que no cuestionó que si vino de Nazaret, que si su padre es María, que si José, nada. Él al momento tenía la seguridad. ¿Por qué tenía esa seguridad? ¿Tendría el Espíritu de verdad? ¿Cómo funciona eso? El reino de Jesucristo funciona, el reino, lo que es el evangelio del reino es por, ¿no lo han leído? El evangelio del reino se predica por testimonio. ¿Y qué creíamos nosotros? Que teníamos que ir ahí a las naciones a darle testimonio a toda la gente que no encontrábamos para dar testimonio. Testimonio es dos, señores. Entonces nosotros tenemos aquí una pantalla que está aquí en blanco. Es una pantalla que tiene un proyector. Y ese proyector nos lleva a esa pared que está dentro de nosotros, ese velo que se llama el velo de la carne, el velo que cubre las naciones. Es lo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo que cubre las naciones, en él, cada vez que usted escucha algo o ve algo de afuera, va la imagen ahí y se proyecta. Lo que usted escucha de afuera, usted inmediatamente no escucha, como decía yo a los hermanos por la tarde, estaba aquí, y usted dice perro y no ves una chiva, ¿no es cierto? ¿Qué viste? Perro, ¿verdad? Y si entonces le dice, es un perro chiquitito que ladra mucho y está muy nervioso, enseguida dice, se parece al de la hermana Dora, Chihuahua. ¿Ves? Entonces nosotros igual. Cuando yo estoy hablando contigo ahora y yo estoy mirando cosas, yo estoy hablando de lo que miro, y tú hablas de lo que miras. Entonces igualmente cuando nosotros venimos a expresar algo, lo expresamos porque estamos viendo algo en nuestro velo. Y cuando recibimos de afuera estamos oyendo o viendo algo en nuestro velo. El mejor ejemplo que tenemos es ese. Entonces, ¿qué está pasando con eso? El testimonio está en que todo lo que nosotros recibamos y veamos ahí, eso se llama en la Escritura los querubines que Dios puso para impedir que el hombre tomara del árbol de la vida, ¿ve? Si no era a través de la verdad. Y entonces, pues, yo se lo voy a poner acá. Vamos a ver un momentito, ¿no? Tengan paciencia para que podamos ir adelante. Okay. Ahora te estoy mirando aquí y todo lo que estoy mirándote, enseguida yo digo, bueno, están ahí sentados. Mira, la hermana Andrés está para atrás y el hermano está más cerca aquí y Mirna está para acá. Pero realmente yo estoy mirándolo todo dentro de mí. Entonces ese es el ejemplo grande, que todo lo que nosotros vemos, pues lo vemos a través de nuestro velo de nuestra carne y por supuesto que eso llega hasta el espíritu. Entonces el espíritu está detrás de ese velo. Pero cuando nosotros estamos escuchando, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que le dije a los hermanos por la mañana. Les voy a hablar de un animalito que existe. ¿Están seguros? Ustedes van a comer. Bueno, eso tiene un cuerpo de elefante. No, tiene una cabeza de elefante. Tiene un cuerpo de cisne. Nada y se llama cisnefante. Hace muchos años lo inventé yo. Y lo dibujo de memoria. Ok. ¿Qué vieron ustedes? Eso que ustedes vieron ahí, eso es un querubín. Querubín son todas las imaginaciones y todas las figuras que nosotros llegan a nuestro velo. ¿Es verdad eso que les dije o es mentira? ¿Y por qué saben que es mentira? Si yo tengo uno en mi casa, cuando yo era chiquito me bañaba con él,
Dice que es mentiroso, la nariz se me va a poner como Pinocho. ¿Por qué sabemos? Porque no hay testimonio de adentro. Esta proyección, este proyector me da aquí la figura de un hombre allí. Y ok, si proyecta al perrito de la hermana, como dije yo, Chihuahua, ¿ve? Y eso es verdad que existe un perro que se llama Chihuahua, entonces hay una proyección de adentro, porque todos somos enseñados por Dios. Y eso fue lo que le pasó a Natanael. Natanael no tuvo que recibir más explicaciones que aquella. Un hombre que está lejos de mí, que conoce, que me vio en mi intimidad, me vio en mi espíritu. Estando aquí, también estaba conmigo allá. Hemos tenido que vivir este tiempo de la explicación de la ciencia cuántica para que nosotros podamos entender que podemos estar en todos los lugares, en la cuarta dimensión, en la dimensión del espíritu celestial. Y resulta que eso en el siglo pasado no se sabía, pero hoy podemos hacerlo. Entonces, el Señor Jesús lo que estaba haciendo es mostrándole a Él, y Él no tuvo ninguna dificultad de recibir el testimonio de la verdad. Esa es la verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién lo convenció? No tuvo que ser convencido porque vio al Hijo de Dios afuera. Y el Espíritu de Dios, la capacidad que tenía él, inmediatamente el Espíritu de Dios. Así era Abraham. Así fue Pedro el día que le preguntaron, Jesús le preguntó a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y todos dijeron algo. Es fácil hablar de lo que dicen de Jesús, lo que dicen de ti. ¿Y quién soy yo? Ya directamente. Y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Hijo de Dios. Ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Esto es lo que es el testimonio de Jesucristo. La verdad viene de adentro. La verdad viene del Espíritu, está en el Espíritu, está en la unión que tenemos con Dios. Y esto que ocurre ahí, pues nosotros, pues, usted ve ahí, hay una voz aquí que dice casa. Tú lo oyes por el oído, le llega hasta tu alma, inmediatamente en el velo de la carne se proyecta esa casa, y si esa casa es verdad, existe ese animalito que te dije era mentira, y se proyectó ahí. Imagínate el animalito ese proyectado ahí cuando tú lo oigas. Tú lo oíste, que se llama cisnefante. Un cisnefante, ¡pum! ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Por qué sabe que es mentira? Porque sabes que es mentira, porque no tiene el testimonio de la verdad. ¿Se ven que es fácil? Él nos lleva a toda verdad a través de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? El Espíritu Santo. Entonces hay una garantía que nosotros podamos practicar. Ahora, fíjense bien lo que voy a leer ahora, es más interesante aún. Dice aquí, respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Le hace las preguntas. Cosas mayores que estas verás, cosas que no subió en corazón de hombre, ve que no ha subido, cosas que ojo no vio, que no subieron en corazón de hombre, son las que Dios preparó para ¿quiénes? Para los que le aman. Entonces ahí está el secreto de la perfección. Capítulo 13 del libro Apocalipsis, del libro de 1 Corintios, bien claro, San Pablo dice en el 12, mas yo muestro un camino más excelente. Habla de los dones, habla de la edificación, habla de las cosas, dice, pero yo te voy a mostrar un camino más excelente. Y ese camino más excelente es lo que va a revolucionar completamente nuestra vida, porque nosotros no estamos moviéndonos a través de una ley que me obligue a mí a amar a Dios y amar al prójimo. Pero sí hay una palabra donde dice que todo aquel que sea perfeccionado, y si tú quieres ser perfecto, entonces tú vas entonces a recibir el impulso necesario de la verdad que está dentro de ti, que el Espíritu Santo va a tomará de lo mío y te lo hará saber, para que entonces tú seas edificado. Esa es la voz del profeta. Ese es lo que hace el Cristo, el Mesías de Dios. Eso es lo que ha hecho, que en su justicia el mismo Espíritu de Él tome de lo de Él y te lo haga saber. Esto es lo que estaba pasando y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios.
Entonces, claro, ¿cuántas veces hemos leído esto y decimos, bueno, pues eso es normal, el Hijo de Dios está ahí, la casa de Jacob, Jacob durmió, después ungió la piedra porque vio una cosa terrible, vio la Betel, la casa de Dios, subiendo los ángeles, bajando. Pero lo que está diciendo aquí Jesucristo es que los cielos se abrirían. O sea, ¿quién puede decir esta noche aquí entre en medio de nosotros? ¿Quién puede decir, tengo los cielos abiertos, mi alma y mi espíritu están funcionando en el testimonio de la verdad de Jesucristo? Soy una persona que tengo que ser capacitado para ser voz de Dios, para traer entonces la bendición del mensaje de Jesucristo a las naciones, para traer entonces el año agradable del Señor, para ver quién de verdad crea el anuncio, quién de verdad puede creer a lo que, no al invento del hombre, sino creer a la verdad, en medio de la verdad y por medio de la verdad. Eso es lo que dice el Señor. Entonces yo creo que el día que murió Jesucristo en la cruz, dice, y Jesús gritó con gran: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al momento entonces expiró. Cuando eso pasó, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Un hermano que ya partió con el Señor, no sé quién haría el dibujo, le estaba contando a los hermanos por la tarde, que ese dibujo es se ve el lugar santo abierto, en lo natural, se ve entonces el altar del incienso dentro del lugar santísimo. Después se ve el lugar santo aquí, donde se ve el candelero y se ve la mesa de los panes, ¿ve? Y inmediatamente se ve los atrios allá y se ve toda una multitud de personas, el tabernáculo de Dios abierto. Pero nosotros leemos esto, que Jesús había dicho esto antes de que esto ocurriera. Entonces, ¿cómo es posible que si eso se abrió allí, aquel era el velo de Jesús, el velo del templo? Pero en el velo del templo están también todos los que son los ministros de ese templo, todos los que son del cuerpo de Jesucristo. Y que yo sepa, nosotros podemos saber que somos un sacerdocio de Jesucristo que nos llamó de las naciones, pero que yo sepa, nosotros no hay nada quebrado en nosotros. Yo no tengo ninguna señal aquí fuera en mi carne que se ve el fuego de Dios ahí quebrado así. Este hombre dibujó aquello, mandó a dibujar, y todo aquel velo estaba quemado. ¿Por qué? Porque había una palabra que dice: y Dios puso querubines y una espada encendida que se revolotea por todos lados para que el hombre no pueda alcanzar el árbol de la vida y coma y sea así en ese estado para siempre. O sea que Dios no hizo otro Dios, Dios se hizo a sí mismo. Dios es uno con el hombre y el hombre es uno con él. La humanidad necesita un cambio de naturaleza, lo está pidiendo a gritos. El cambio de naturaleza lo necesitamos todos nosotros, necesitamos restauración y necesitamos participar de la verdad. Es cierto, si nosotros funcionamos en este día, el velo que cubre las naciones es el velo de su carne. El hombre fue hecho en alma viviente. El alma viviente significa que en el alma hay una capacidad animal superior a todos los animales, pero es dada por el espíritu del soplo de Dios. Pero hay una división entre ese hombre. Todo hombre que no ha nacido de agua y del espíritu no conoce que Jesucristo es el Señor, no tiene conciencia de Dios dentro de él. Aunque puede entrar a participar de las cosas, porque nosotros no estamos divididos, espíritu, alma y cuerpo está bien unido, pero tenemos un velo, el velo de la carne. Ese velo está impidiendo que el hombre pueda entrar a participar sin la verdad. Y cada vez que entonces viene una palabra como el cisnefante, y viene el querubín, ese querubín tiene en la mano una palabra, una espada encendida, una palabra que mata al hombre y no lo deja pasar, y el hombre sigue muerto. Entonces ha llegado el tiempo donde el reino, la vida de Cristo, la resurrección de Jesucristo tiene que vivirse y tiene que entenderse y tiene que ser predicada. Se predicará este evangelio del reino a todas las naciones. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar entonces a predicar? Para decirles a ellos que ellos se van a transformar. No te van a creer. Dile que es el tiempo de la resurrección, no te van a creer.
lo que le tienes que decir a ellos es lo que el Espíritu pone en tu boca. Tú eres voz de Dios en la tierra. Y la voz de Dios en la tierra, primero es a su pueblo para que sea restaurado. Segundo, para que entonces los que son llamados tomen el lugar. Y tercero, para que entonces un día venga la manifestación y el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El Señor Jesucristo preparó una nueva naturaleza para todo el mundo, no para el hombre solo cristiano, sino para todo el mundo. Pero tiene que haber un cuerpo de muchos miembros que le dé expresión. Eso se llama el Hijo de Aarón en la Escritura, capítulo 12, el sacerdocio de Jesucristo, y todas las demás cosas pues van siendo entendidas. Nosotros estamos en este día leyendo cosas de Apocalipsis, que si nosotros las recibimos, y un dragón en el cielo, si usted la ve ahí, tú vas a ver un dragón. ¿Qué cosa es un dragón? Mira, hasta la fecha no hemos visto un dragón vivo en la vida. Hay unos animalitos por allá que le llaman dragón y dicen que tienen que ver con dragones. Pero ese dragón es un animal que tiene alas, tiene cabeza, tiene fuego por la boca, y resulta que está en el espíritu del hombre, de todos los hombres, los más antiguos. Y hay dibujos y todo eso. ¿Qué está diciendo eso? Que el dragón es una realidad, ¿tú me entiendes? Aunque no sea visible de ningún animalito, eso está ahí. Entonces ahora leemos en Apocalipsis capítulo 12, y el dragón vino acechando a la mujer que estaba dando a luz, y esto fue en los cielos, y todo escenario aquello en los cielos, y usted está viendo en su telón, ¿cómo es? En su screen, tú estás viendo un dragón. Y yo creo que ni nunca has visto un dragón, yo no sé, viene la imagen del dragón. Si esa imagen no es confirmada por el Espíritu de Dios, usted va a decir, esto es imagínate un dragón peleando con Miguel, y Miguel con una espada y cuántas cosas. No tiene entonces una verdad definida. Pero si tú eres un verdadero israelita, no puedes tener, nadie te puede engañar. Porque la explicación que te va a dar el Espíritu de Dios va mucho más profundo, va mucho más allá de una figura. El dragón ese no es un dragón, es lo que el Espíritu Santo dice, es el poder de que tiene el hombre, de su orgullo, y eso es lo que está en todo el mundo. Y es un símbolo mundial, es un símbolo que está en el espíritu de todos los seres humanos. Y ahora comienza el Señor entonces a darte el testimonio y a desglosarte, a darte exactamente la verdad de esa escritura. Así como funciona nuestro Dios y así como nosotros podemos ir adelante en este gran día. Ok, entonces nos queda poquito tiempo y entonces si hay alguna pregunta por en medio, pero recordemos una cosa. Este es un día de que no tenemos temor ninguno, ni a caminar, ni a andar, porque si somos guiados por el Espíritu no tenemos que tener temor. Lo que se establece de Dios en nuestros corazones, de su justicia, es a través de su amor. Amar es la capacidad de ser perfecto. Si nosotros amamos, podemos entonces, la perfección se va haciendo más grande. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis, del libro de 1 Corintios, dice más o menos, parafraseando, que el amor, dice la capacidad del amor, pero dice que el camino más excelente, que es el más importante de nuestra vida, de la fe de Cristo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque es lo que puede hacer que nosotros podamos glorificar a Dios. Nosotros somos perfectos en el nivel de amor que tengamos. Amamos a uno, soy perfecto. Amamos a 3, soy perfecto. Amamos a 12, soy perfecto en ese nivel. Jesús era un hombre perfecto. Y esa perfección tú la heredaste. Tú la puedes adquirir. ¿Por qué? Porque en su justicia fuimos ahí muertos con él en la cruz. Y en su justicia fuimos resucitados. Y si nosotros seguimos los pasos de Jesús, nos vamos a encontrar que para seguir sus pasos no es leer la Escritura para ver qué hizo Jesús al otro día. Son 4 evangelios que dicen muy poquito de la vida de Jesús. La vida del Hijo del Hombre es una vida escondida. La vida de Cristo está escondida. Nuestra vida está escondida con Cristo. Con Cristo es con el Mesías.
Mesías es una realidad, es real en nuestra vida. Tenemos su Espíritu para que nos lleve a toda verdad. Somos uno con Él. Y cuántas cosas más que realmente traen un efecto a nuestra vida vaya, imposible de poder explicar, pero realmente ahí está. Padre, te damos gracias esta noche porque solemos escuchar a los hombres que disertan, a los hombres que predican y a todas las personas, pero tú has dado una garantía que nosotros tenemos ese velo abierto. Y cada vez que nosotros escuchemos y aparezca una figura en nuestro velo, y si esa figura simplemente está confirmada por ti, es la misma que se proyecta adentro, es el mismo proyector, todavía más en detalle, nosotros entonces somos confirmados y ese velo está abierto. Si está cerrado para nosotros, es porque el orden tuyo simplemente se cumple. Cuando escuchamos una mentira, nunca tú la vas a confirmar en la proyección interna, en el velo de nuestra carne, y entonces el velo está cerrado. Padre, te pedimos que tú abras los velos de nuestros amados y de todos aquellos que están respondiendo a tu amor, y que para que se cumpla que las cosas que no han subido al corazón de hombre y cosas que ojo no vio ni que subieron a ningún corazón son las que tú has preparado para nosotros. Cuántas cosas hermosas. Te damos gracias porque podemos profetizar cuando tú proyectas adentro, podemos hablar lo que tú proyectas adentro, y podemos confirmar y podemos hablar como profetas, como hijos de profetas, podemos hablar como Elías, y podemos hablar como el profeta, para que los hombres crean, los hombres se arrepientan, y para que sean transformados, sean también restaurados, y también para ser edificados. Gracias por esta noche, gracias por la vida en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.